Todo sobre mis coches, un bonito viaje al pasado hasta el presente. Hace tiempo que quería hacer este tipo de vídeo, que es explicar mis experiencias desde ya casi 30 años conduciendo con los vehículos que he tenido. Yo comencé a conducir con un Seat Ibiza Sportline 1.7 inyección de la System Porsche con 105 caballos. La verdad que ese coche para un novato pues ya estaba muy bien y el coche daba unas prestaciones suficientes para una conducción deportiva. En aquella época, si querías algo más radical, ya tenían que ser los 5 Turbo, los KD GSI, los Golf, los Escort Turbo, los XR2. Aún así, con él se disfrutaba. Tener en cuenta que no había ayudas electrónicas, aquí no había ni controles de tracción, ni ESP, ni ABS. Esto era una conducción pura y dura. Y además con la estabilidad de antes y los neumáticos de antes. Aunque la versión original traía unos Michelin, que no estaban nada mal, pero claro, cuando tocaba cambiarlos, volver a montar estos neumáticos Michelin que traía de origen para un chaval recién incorporado en el mundo laboral suponía mucho dinero, con lo cual acudíamos a segundas marcas. En mi caso acudí a Clever y hombre, había una diferencia abismal. Era como ahora montar un neumático de marca china, con lo cual la pericia al volante aumentaba. Tengo un recuerdo de algún que otro adelantamiento en segunda con suelo mojado, que te pasabas todo el adelantamiento desde el inicio hasta el final corrigiendo volante. Tenía una posición de volante bastante peculiar, inclinado hacia adelante, mientras otros vehículos como los Caddy que los llevaban totalmente rectos. Mantengo un buen recuerdo de este coche, la verdad que tuvo un uso muy intenso. En los 3 años y medio que lo tuve, le hice cerca de 140.000 kilómetros. El interior de estas últimas fotografías pertenece a un Seat Ibiza Sport. Aclararos, la versión original era el Seat Ibiza Sportline, que aparece a los inicios de los 90. Esta versión corresponde a finales del 92, inicios del 93, dando fin al lote de los Ibizas con esta caja. Las diferencias eran mínimas, pero sí que las habían. Por ejemplo, el marcador en el Sportline era en rojo totalmente y el salpicadero de color más negro. El 28 de diciembre de 1995 adquiero un Seat Toledo 2.0 inyección acabado marina. Montaba el veterano motor 2.0 de Volkswagen, con 115 caballos. Este acabado contaba con volante de cuero, pomo de cuero, asientos Alcántara combinados con cuero, sistema de frenos con ABS, dirección asistida y doble airbag. Se identificaba este modelo en la talonera con una placa que ponía Marina y en las aletas delanteras con un escudo que también ponía Marina. Lamentablemente solo conservo esta fotografía, que por cierto es arrastrando una caravana, una Roger Roma 465DD del año 81, heredada de mis padres. Con este conjunto hice muchos viajes por Europa y por España. Con este coche, con respecto al Ibiza anterior, había unos cambios bastante importantes. La suavidad de manejo, la estabilidad, la insonorización, etc, etc. Deciros que también lo disfruté mucho. En 4 años que lo tuve le hice 196.000 kilómetros. A pesar de no contar con barra estabilizadora trasera, ya que este modelo no lo traía, solo las versiones 16 válvulas de 150 caballos, la verdad que se comportaba muy bien. En carreteras de montaña podía circular bastante alegre, transmitiendo seguridad. Pegas, era ruidoso a alta velocidad y no era muy amigo del viento. Os contaré una anécdota. ¿Veis el faldón que lleva en la parte delantera del paragolpes? Pues por estas ventanas se filtraba el aire debajo del piso, generando turbulencias ascendentes, haciendo perder aplomo al vehículo, traduciéndose en pequeños movimientos de carrocería laterales como si estuvieras en una mecedora. Esto a la versión anterior, al no llevar ese faldón, no le sucedía. En diciembre del año 2000 adquiere un Volkswagen Passat 1900 TDI 115 caballos acabado Trendline.
Todas las fotos que conservo de él siempre son arrastrando alguna de mis caravanas. Con él también recorrí muchos kilómetros por Europa. El salto con respecto al Toledo fue muy notable. Era más espacioso, mejor calidad, mejor manejo, mucho más silencioso y un buen aplomo a alta velocidad, con un consumo muy contenido, 5,5 litros de media. Contaros que este motor TDI hasta los 80 km por hora era muy presente en el habitáculo. Una vez superada esta velocidad, el motor se afinaba dando un buen confort de marcha. Con él realicé 340.000 kilómetros en 9 años y medio. Este coche me dejó una sensación agridulce. Me explico. Realmente el coche iba muy bien. Además, en esa época convivió con el Toledo TDI 110 caballos que tenía mi padre acabado Sport. La verdad que era mucho más agradable llevar ese coche que el explosivo Toledo TDI 110. El motor del Passat era más refinado y más progresivo. Aún recuerdo la cara de satisfacción que tenía mi padre cuando se lo prestaba y lo conducía. ¿Qué pegas tenía este coche? Pues la fiabilidad del motor y su coste de mantenimiento. El motor no llevaba bien la fatiga que le daba a lo largo de los kilómetros. En agosto del 2009 entrego mi Passat en plan renove a un concesionario de Citroën, con una avería del motor importante. En tan solo 5 días me entregan un Citroën C5 HDI 140 caballos, acabado Sport, matriculado, nuevo de trinca, de stock. ¿Qué traía esta versión Sport por 22.500 euros? Llantas de aleación de 17 pulgadas, volante deportivo, pomo deportivo, asientos deportivos y suspensión por muelle deportiva. Esta versión contaba con 7 airbags, incluyendo el de rodilla, y una luneta delantera acústica. Contaba el coche con unos acabados de material de buena calidad, el mejor que he tenido. Fue bajarme del Passat y en 5 días coger el Citroën. La verdad que me llevó un tiempo adaptarme a él. Eran dos filosofías totalmente distintas. Este vehículo traía cosas muy diferentes, como el volante con la parte central fija. Más de una vez al principio me pillé los dedos. Era un coche con un corte pensado al confort, más bien blandito, pero en realidad escondía mucho más de lo que realmente se sentía por primera vez. Era un coche con mucho aplomo, a velocidades altas, era un coche ideal para ir por nacional, autopista, autovía, a ritmos ligeros con total seguridad y confort. Destacaba por su buen nivel de insonorización y la gran capacidad de absorción de irregularidades. ¿Y qué deciros del motor? Pues también que me sorprendió. En ciudad era un motor que le faltaban bajos, junto a una caja de cambios con una primera demasiado corta. Pero una vez que salíamos de los semáforos, de las rotondas, de los atascos, el motor comenzaba a brillar. Sus 16 válvulas empezaban a despertar a mitad de revoluciones. Y la verdad que en quinta y en sexta recuperaba, que era una maravilla. En carretera el motor se sentía muy lleno, sin necesidad de recurrir a la caja de cambios para mantener un buen ritmo de velocidad con un confort excelente. Lo tuve 4 años hasta que la familia creció. Le hice 103.000 kilómetros sin avería ninguna. En julio del 2013 lo pondría a la venta para comprarme un vehículo más grande con maletero de portón. Este fue un Ford S-Max TDCi de 140 caballos acabado titanium, comprada de segunda mano en una población de Madrid. Esta fue comprada con 5 años y 90.000 kilómetros a un compraventa, sin certificado de kilómetros ni libro de mantenimiento. Un consejo: si realicéis una compra o una venta, en el contrato de compra y venta especificar los kilómetros que tiene en ese momento el vehículo, a vender o a comprar. Es el único documento incriminatorio al vendedor en caso de una manipulación del cuenta kilómetros. Si no es así, las pruebas que presentes ante un juez no serán válidas. Las primeras sensaciones que tuve de este vehículo al traérmela de Madrid no fueron demasiado buenas. Tener en cuenta que la posición de conducción era muy distinta al C5 que había vendido recientemente. Tocaba de nuevo adaptarse a él y descubrir las virtudes de este nuevo coche. Una vez resueltos los pequeños problemas que tenía este coche, como la sustitución de las ruedas delanteras ya que las tenía deformadas,
o la reparación de una pequeña fisura que tenía en un tramo del tubo de escape, simplemente con puntos de soldadura que me costó la reparación 20 euros, pues comencé a adaptarme a ella. ¿Qué cosas positivas tiene este vehículo? Pues su corte de conducción deportiva que tiene. Tiene una suspensión tirando a seca firme, tiene una dirección poco asistida, muy directa, y la verdad que para el volumen que tiene y el peso que tiene, se mueve de forma ágil y sin balanceos. Cuenta con un motor 2000, 8 válvulas del grupo PSA, con una buena elasticidad y un buen tacto de cambio. En estos 7 años le he hecho 110.000 kilómetros con apenas problemas, un cambio de batería y el pestillo del freno de mano. Mi intención es mantenerla con el mínimo coste posible. En mayo de 2020 adquiero un Seat Arona acabado FR con motor TFSI 1.0 de 115 caballos con cambio DSG de 7 velocidades. El uso que se le da principalmente es urbano y es un coche altamente recomendable para personas que se estén iniciando en el mundo de la conducción, por las grandes facilidades que da el cambio automático. Para mí personalmente, a día de hoy, aún prefiero una caja manual a una caja automática. En junio del 2001 heredó de mi padre un Lada Niva 1600 del año 94. Con él comenzaría mis pasos en el mundo 4x4. En los 3 años que lo tuve hice más de 25.000 kilómetros y casi todos fueron fuera de asfalto. Con él tengo muchas batallas que contar. No había fin de semana que no me quedara atascado. En cualquier barrizal ahí me metía. Yo era de los que, si no hay dificultad, no hay diversión. Lamentablemente no conservo muchas fotografías de este coche. En enero del 2004 entregaría este coche en plan prever al concesionario Lada, para comprar mi actual Niva que tanto conocéis por este canal. En la actualidad, con casi 17 años, cuenta con 151.000 kilómetros. Mi intención es mantenerlo todo el tiempo que se pueda. Si te gusta mi canal, suscríbete y activa la campanilla. Por cierto, en el año 95 estuve a punto de comprar este Kia Sportage en vez del Toledo. Igual que en el año 2000, estuve a punto de comprarme un Saab 9.3 antes que el Passat, porque el vendedor del concesionario Porsche Saab de la Bonanova no me tomó en serio. No me vio como un futuro comprador.